morimos cada día. Siempre estamos naciendo otra vez, con una casi indecente obstetricia. Apenas es exageración decir que en la cristiandad histórica hay una especie de vida innatural. Podría explicarse como una vida sobrenatural. Podría explicarse como una terrible vida galvánica obrando en lo que pudo haber sido un cadáver. Porque nuestra civilización hubo de haber muerto, según todas las comparaciones y según todas las probabilidades sociológicas, en el despedazamiento del fin de Roma. Esta es la extraña inspiración de nuestro rango. Usted y yo no tendríamos por qué estar aquí. Todos somos fantasmas. Todos los cristianos vivos son paganos muertos que caminan. Precisamente cuando Europa estaba a punto de seguir la suerte de Asiria y Babilonia, algo penetró en su cuerpo. Y Europa ha tenido una vida extraña y no sería mucho decir que desde entonces ha tenido sobresaltos. He tratado largamente las dudas típicas que se combinan en tríos, a fin de llegar al principal asunto de mi caso personal en pro del cristianismo, que es racional, pero no es simple. Es una acumulación de hechos variados con los del agnóstico ordinario. Pero el agnóstico ordinario ha reunido hechos falsos. Es incrédulo por una multitud de razones, pero sus razones no son verdaderas. Duda porque la Edad Media era barbárica, pero no lo era, porque el darwinismo está demostrado, pero no lo está, porque los milagros no ocurren, pero ocurren, porque los monjes son perezosos, pero son laboriosos, porque las monjas son desgraciadas, pero sonsos. Con toda razón podrían replicarnos, en estruendoso coro como centellas podríamos descubrir, sin estar furiosos, si es cierto que la gente enfurecida ve rojo. Así, con razón los santos y los ascetas podrían replicar, supóngase que el asunto es si los creyentes pueden tener visiones, entonces si usted se interesa en las visiones no hay objeto en objetar a los creyentes. Todavía se está argumentando en círculo, en aquel loco círculo con el cual comenzó este libro. La cuestión de que ocurrieron los milagros es una cuestión de sentido común y de vulgar imaginación histórica. Seguramente aquí es posible descartar aquel tan insensato exponente de pedantería que habla de una necesidad de condiciones científicas en conexión con los fenómenos espirituales alegados. Si preguntamos si un muerto puede comunicarse con un vivo, es ridículo insistir en que debe hallarse en condiciones por las cuales dos almas vivientes y en sus cabales seriamente no se comunicarían entre sí. El hecho de que los espíritus prefieran la oscuridad no refuta la existencia de los espíritus, como el hecho de que los enamorados prefieran la oscuridad no refuta la existencia del amor. Si usted opta por decir, creeré que la señorita Brown le dijo a su novio Caracolito o cualquier otro término cariñoso, si repite la palabra ante 17 psicólogos, entonces yo replicaría, muy bien, entonces nunca sabrá la verdad porque ella ciertamente no querrá repetirla en esas condiciones. Es tan poco científico como es poco filosófico sorprenderse de que ciertas simpatías extraordinarias no surjan en un ambiente antipático. Es como si dijera que, no puedo decir si había niebla porque no había bastante claridad en la atmósfera, o si insistiera en tener una luz solar perfecta para poder ver mejor un eclipse de sol. Como conclusión sensata, tal como aquellas a que llegamos referentes al sexo y a la medianoche, comprendiendo que por su naturaleza muchos detalles deben omitirse, resolví que ocurren milagros. Estuve obligado a hacerlo por una conspiración de los hechos. El hecho de que hay hombres que se encuentran con ángeles o con elfos no son los místicos o mórbidos soñadores sino los pescadores, los chacareros y todos los hombres que a la vez son rústicos y desconfiados. El hecho de que todos conocemos hombres que no son espiritualistas y atestiguan incidentes espirituales. El hecho de que la ciencia cada día los acepta más y más. La ciencia aceptará la ascensión si se la llama levitación y muy probablemente aceptará la resurrección cuando haya pensado otro término para nombrarla. Yo sugiero regalvanización. Pero el más fuerte de todos es el dilema mencionado más arriba, que esos incidentes sobrenaturales son negados únicamente sobre dos bases, o sobre la antidemocracia o sobre el dogmatismo materialista, que llamaría materialismo místico. El escéptico siempre asume una de dos actitudes, o que no es necesario creer al hombre ordinario, o que no se debe creer en un suceso extraordinario. Porque espero que podemos descartar el argumento dirigido contra las maravillas intentadas en la mera recapitulación del fraude, de los médiums tramposos o de los milagros ilusorios. Eso no es argumento, ni bueno ni malo. Un espíritu falso refuta la realidad de los espíritus tanto como un cheque falso refuta la existencia del Banco de Inglaterra. Si algo hace, es probar que existe. Dada esta convicción de que el fenómeno espiritual ocurre,
de lo cual mi evidencia es compleja pero racional, venimos luego a chocar con el peor de los males mentales de la época. El desastre más grande del siglo XIX fue que los hombres comenzaron a emplear la palabra espiritual como si dijera lo mismo que la palabra bien. Pensaban que crecer en refinamiento e incorporabilidad era crecer en virtud. Cuando se insinuó la evolución científica, algunos temieron que fomentaría la animalidad. Hizo peor, fomentó la mera espiritualidad. Enseñó a los hombres que dejando atrás al mono, ya iban al ángel. Pero usted puede pasar al mono e irse al diablo. Un hombre de genio, muy típico de esa época de desorientación, lo expresó perfectamente. Benjamín Disraeli tenía razón cuando dijo que estaba del lado de los ángeles. Ciertamente estaba del lado de los ángeles caídos. No estaba del lado de ningún apetito o de la brutalidad animalesca, pero estaba del lado del imperialismo de los príncipes del abismo, estaba de parte de la arrogancia y del misterio y del desprecio de todo bien evidente. Uno puede suponer que entre esta soberbia zozobrante y las encumbradas humildades del cielo, existen espíritus de otras estructuras y dimensiones. Al encontrarse con ellos el hombre comete los mismos errores que comete cuando se encuentra con cualquiera de los variados tipos de otro continente lejano. Al principio debe ser difícil discernir cuál es supremo y cuál insubordinado. Si una sombra surge del otro mundo y contempla Piccadilly, no comprendería del todo la idea de los carruajes cerrados. Supondría que el cochero en el pescante es un conquistador victorioso que arrastra tras sí a un cautivo prisionero y pataleante. Así, si vemos por primera vez un hecho espiritual, podemos equivocarnos sobre cuál es el superior. No basta hallar los dioses, son evidentes, debemos hallar al Dios, al verdadero jefe de los dioses. Hemos de tener una larga experiencia histórica de los fenómenos sobrenaturales para poder descubrir cuál es realmente natural. Y a esta luz encuentro que la historia del cristianismo y aún la de sus orígenes hebreos, es completamente práctica y clara. No me perturba en lo más mínimo que me digan que el Dios hebreo era uno entre varios. Sé que lo era sin que ninguna investigación me lo diga. Jehová y Baal parecían igualmente importantes, tal como el sol y la luna parecen ser del mismo tamaño. Solo lentamente aprendemos que el sol es inmensamente nuestro mayor y la pequeña luna solamente nuestro satélite. Creyendo que existe un mundo de espíritus, caminaría en él como en el de los hombres, buscando las cosas que me gustan y que creo buenas. Así como en un desierto buscaría agua limpia y me fatigaría en el polo norte para hacer una fogata confortable. Así revisaré la tierra del vacío y de la visión hasta encontrar algo tan fresco como el agua y tan confortable como el fuego, hasta encontrar en la eternidad algún lugar en el cual me encuentre como en mi casa. Y solo es posible hallar un lugar como ese. Ya he dicho bastante para mostrar, a quienes era esencial tal explicación, que en el terreno vulgar de la apologética tengo un fundamento de creencia. En los puros registros de la experiencia, si se toman democráticamente, sin desdén y sin favoritismos, hay evidencia primero, de que ocurren milagros, segundo, de que los milagros más nobles pertenecen a nuestra tradición. Pero no voy a fingir que esta breve discusión es mi verdadera razón para aceptar plenamente el cristianismo en vez de tomar el bien moral del cristianismo como lo hubiera tomado del confucianismo. Tengo un fundamento mucho más sólido y central para acatarlo como una fe en vez de elegir algunas de sus sugerencias, como si fuera un programa. Y ese fundamento es esto, que la Iglesia cristiana en sus relaciones prácticas con mi alma es una maestra viviente, no muerta. No solo me enseñó ciertamente ayer, sino que casi ciertamente me enseñará mañana. Una vez repentinamente vi el significado de la estructura de la cruz. Algún día repentinamente veré el significado de la estructura de la mitra. Una clara mañana vi por qué las ventanas eran puntiagudas. Alguna clara mañana veré por qué los sacerdotes son afeitados. Platón nos dijo una verdad. Platón ha muerto. Shakespeare nos asombró con una imagen, pero Shakespeare nos sorprenderá con otra. Pero imaginad lo que sería vivir con tales hombres viviendo, saber que Platón podría irrumpir mañana con una original conferencia, o que en cualquier momento Shakespeare podría hacer temblar al mundo con uno solo de sus cantos. El hombre que vive en contacto con lo que él cree una iglesia viviente, es un hombre que siempre está esperando encontrarse con Platón y Shakespeare en el desayuno de mañana. Siempre está esperando ver una verdad que no ha visto todavía. Solo hay otra situación comparable a esta, y ella es la de los comienzos de nuestra vida. Cuando su padre de usted caminando por el jardín le dijo que las abejas pican y que las rosas tienen un perfume dulce, usted,
No pensó en tomar solamente lo mejor de su filosofía. Cuando las abejas le picaron a usted, no pensó que eso fuera una coincidencia divertida. Cuando olió el perfume dulce de las rocas, usted no dijo, mi padre es un símbolo rudo y barbárico, reservando, tal vez inconscientemente, la profunda y delicada verdad de que las flores huelen. No, usted creyó en su padre porque halló en él una fuente viva de hechos, algo que realmente sabía más que usted, algo que mañana le diría la verdad como se la dijo hoy. Y si esto era cierto de su padre, era aún más cierto de su madre, por lo menos fue cierto de la mía, a quien está dedicado este libro. Ahora, que la sociedad se encuentra bastante alborotada con motivo de la sujeción de las mujeres, nadie dice cuánto debe cada hombre a la tiranía y a los privilegios de las mujeres por el solo hecho de que dirigen la educación hasta que la educación es fútil, porque el niño va a aprender a la escuela cuando ya es tarde para enseñarle nada. Ya se hizo lo verdadero, y gracias a Dios aproximadamente siempre, lo hicieron las mujeres. Cada hombre se ha feminizado simplemente por haber nacido. Hablan de la mujer varonil, pero cada hombre es un hombre femenil. Y si alguna vez los hombres caminaran hasta Westminster para protestar contra el privilegio de las mujeres, yo no me uniría a su procesión. Porque recuerdo con certeza este hecho psicológico establecido. Justamente cuando más estuve bajo la autoridad de una mujer, más lleno me sentí de ardor y de aventura. Precisamente porque mi madre dijo que las hormigas mordían, y mordieron, y porque la nieve cayó en invierno, como dijo ella, desde entonces el mundo fue para mí un país encantado de maravillosos cumplimientos. Era como vivir en alguna época hebraica cuando se cumplían profecías tras profecías. Salí afuera, como un niño sale a un jardín, y hallé un lugar para mí terrible, precisamente porque poseía su clave. De no haberla tenido, no me habría parecido terrible sino manso. Un simple salvajismo insignificativo no es ni siquiera impresionante. Pero el jardín de la infancia era fascinador justamente porque cada cosa tenía un significado determinado que podía descubrirse cuando llegara su turno. Palmo a palmo podía ir descubriendo cuál era el objeto de la fe, forma llamada rastrillo, o construir una nebulosa conjetura sobre él por qué mis padres tenían un gato. Así, desde que acepté a la cristiandad por madre y no meramente como ejemplo azaroso, una vez más hallé que Europa y el mundo eran semejantes al pequeño jardín donde contemplé las simbólicas figuras del gato y del rastrillo. Todo lo miro con la vieja ignorancia y expectación de los elfos. Este o aquel rito o doctrina pueden parecer tan feos y extraordinarios como el rastrillo, pero por la experiencia sé que los tales de cierto modo terminan en césped y en flores. Un clérigo aparentemente puede ser tan inútil como un gato, pero también es tan fascinador, porque debe haber alguna extraña razón para que exista. Doy un ejemplo de 100. No tengo ningún parentesco instintivo con aquel entusiasmo por la virginidad física que ciertamente ha sido una nota del cristianismo histórico. Pero cuando miro, no a mí mismo sino al mundo, percibo que ese entusiasmo no es solamente una nota del cristianismo sino también una nota del paganismo, una nota de la parte elevada de la naturaleza humana en muchas esferas. Los griegos sintieron la virginidad cuando esculpieron a Artemisa, los romanos cuando vistieron a las vestales. Los peores y más desorbitados dramaturgos isabelinos se aferraron a la pureza literal de una mujer como al pilar central del mundo. Sobre todo el mundo moderno, aun mientras se burla de la inocencia sexual, se ha arrojado a una generosa idolatría de la inocencia sexual, el gran entusiasmo moderno por los niños. Porque cualquier hombre que quiera a los niños estará de acuerdo en que una insinuación de sexo físico lastima su peculiar belleza. Con toda esta experiencia humana unida a la autoridad cristiana, simplemente decido que yo estoy equivocado y que la Iglesia tiene razón, o más bien, que yo soy imperfecto en tanto que la Iglesia es universal. Hay muchas maneras de concebir una iglesia. Ella no me pide que sea soltero. Pero el hecho de que yo no tenga aprecio por los solteros, lo acepto como acepto el hecho de que no tengo oído para la música. Lo mejor de la experiencia humana está contra mí del mismo modo en que está contra mí en lo referente a Bach. El celibato es una flor del jardín de mi padre de cuyo dulce o terrible nombre aún no me he enterado. Pero me lo pueden decir cualquier día. Por consiguiente, en conclusión, esta es mi razón para aceptar la religión y para no conformarme con extraer de ella unas cuantas dispersas verdades seculares. La acepto porque no meramente me ha dicho esta verdad o aquella, sino porque se ha revelado veraz y fidedigna. Todas las demás filosofías dicen cosas que llanamente parecen verdad. Solo esta filosofía ha dicho una y otra vez cosas que no parecen verdad, pero son verdad. Único entre los credos,
Es convincente donde no es atrayente. Resultó que tenía razón, como mi padre la tuvo en aquel jardín. Los teósofos, por ejemplo, predicarán una idea evidentemente atrayente, como la reencarnación, pero si esperamos a ver sus resultados lógicos, será el altanerismo espiritual y la crueldad de casta. Porque si un hombre es pordiosero a causa de sus culpas prenatales, la gente se inclinará a despreciar al mendigo. Pero el cristianismo predica una idea evidentemente poco atrayente como el pecado original, pero cuando esperamos a ver sus resultados, son patéticos y fraternales, un trueno de risa y de piedad, porque solamente por el pecado original podemos compadecer al mendigo y desconfiar del rey. Los hombres de ciencia nos ofrecen salud, un beneficio obvio. Recién después descubrimos que por salud entendían esclavitud corporal y tedio del espíritu. La ortodoxia nos hace saltar con los sorpresivos bordes del infierno. Solo después realizamos que brincar es un saludable ejercicio altamente benéfico para nuestra salud. Solamente después descubrimos que aquel peligro es la raíz de todo drama y de todo romanticismo. El argumento más vigoroso en pro de la gracia divina es, simplemente, su desgarbo. Cuando se examinan los puntos impopulares del cristianismo, resulta que son los propios puntales del pueblo. El círculo exterior es una rígida guardia de abnegaciones éticas y de sacerdotes profesionales, pero dentro de esa guardia inhumana se encontrará la vieja vida humana, bailando como los niños, bebiendo vino como los hombres, porque el cristianismo es el único cerco de la libertad pagana. Más en la filosofía moderna el caso es inversa. El cerco exterior es evidentemente atrayente y emancipado, la desesperación está adentro. Y su desesperación es esta. No cree realmente que haya ningún significado en el universo, de ahí que no puede esperar hallar en él ningún romanticismo, su novela no tiene trama. Un hombre no puede esperar aventuras en el país de la anarquía. Pero viajando por la tierra de la autoridad, el hombre puede esperar cualquier número de aventuras. No es posible hallar significaciones en un matorral de escepticismos, mas cruzando un bosque de doctrinas y designios se encontrará cada vez más significaciones. Allí, cada cosa trae a la cola su historia escrita, como las herramientas y los cuadros de la casa de mi padre, porque también es la casa de mi padre. Termino donde empecé, por el extremo correcto. A lo menos he pasado ya la puerta de toda buena filosofía. He entrado en mi segunda infancia. Pero este universo cristiano más vasto y más intrépido, tiene un sello final difícil de expresar. No obstante, como conclusión de todo el tema, intentaré expresarlo. Todo el verdadero argumento de la religión se encierra en el problema de que si un hombre que ha nacido al revés, puede decir o no, cuando toma la posición correcta. La principal paradoja del cristianismo es que dentro de él la posición de un hombre no es la que parece sana y sensata. En sí, la posición normal es anormal. Esta es la íntima filosofía de la caída. En el interesante y reciente catecismo de Sir Oliver Lodge, las dos primeras preguntas son estas. ¿Qué es usted? ¿Y entonces qué significa caída del hombre? Recuerdo que me divertí escribiendo mis propias respuestas a esas interrogaciones, pero pronto descubrí que mis respuestas eran muy deficientes y muy agnósticas. A la pregunta ¿qué es usted? Solo pude contestar, sabe Dios. Y a la pregunta ¿qué significa caída del hombre? Pude contestar con absoluta sinceridad, significa que sea yo lo que seas no soy yo mismo. Esta es la paradoja primordial de nuestra religión. Algo que nunca hemos conocido plenamente, algo que no solo es mejor que nosotros sino hasta más natural a nosotros que nuestro propio yo. En realidad, esto no hay forma de probarlo excepto con la prueba meramente experimental con la cual comenzaron estas páginas, el experimento de la celda tapiada y de la puerta abierta. Solamente desde que conocí la ortodoxia conocí la emancipación mental. Pero en conclusión, la ortodoxia tiene una aplicación especial a la ulterior idea de la alegría.